Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, y rogamos que tu buen espíritu esté ministrando nuestra vida y nuestro corazón. Te rogamos, Dios, que la palabra que ha de ser expresada, la palabra que ha de ser expuesta, palabra que tú has enviado y que ha surgido de tu corazón, sea una palabra que ministre en nuestras vidas, sea una palabra que sea prosperada en nuestro corazón, que traiga libertad y que traiga revelación de lo que hay en tu corazón. A ti te damos la gloria, Dios, y en esta tarde decidimos exponernos a tu voz. Habla nuestra vida y prospera tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Puede tomar su lugar. Hoy tenemos una enseñanza muy importante y muy trascendente en el desarrollo de nuestra vida. Y la he titulado a esta enseñanza, Lo que Dios no ve. Diga conmigo, lo que Dios no ve. Ahora díganlo ustedes, bien fuerte. Una vez más. ¿Sabe una cosa? Por naturaleza, el ser humano fija su atención en las cosas que han sucedido delante de sus ojos. Y esto le sirve al ser humano para formularse una forma de pensamiento acerca de situaciones o personas. Hace algún tiempo escuché a una persona decir, qué difícil es una segunda oportunidad para aquellos que han causado una primera mala impresión. Y esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque la gente juzga de acuerdo a lo que ve. Y hay ocasiones en las cuales nosotros hemos tenido quizá la experiencia de encontrarnos con personas que a primera vista nos han causado una mala impresión. Y qué difícil a veces es sacar ese juicio de nuestras mentes, ¿verdad? Quizá alguno de ustedes en algún momento ha experimentado esa difícil experiencia de verse defraudado o decepcionado. Qué difícil es muchas veces poder quitar esa imagen o esa impresión de nuestra mente. Como seres humanos tendemos a emitir juicios relacionados con la forma de ser y la conducta de las personas que nos rodean. Hay personas que en algún momento han tenido una actitud equivocada hacia nosotros y nosotros en ese momento esa actitud hace que emitamos un juicio y que nos mantengamos a distancia de esas personas. O quizá hemos escuchado que alguien ha hablado mal acerca de nuestra persona y esto nos ha ofendido a tal punto en el cual decimos, no más voy a tener relación con esa persona. ¿Le ha sucedido? Bien dice la escritura que el hombre fija su atención en lo que tiene delante de sus ojos. Y esa es una realidad muy común al género humano. Fijamos nuestra atención en aquello que vemos, emitimos juicios de acuerdo a aquello que percibimos. Y en muy pocas ocasiones el ser humano llega a olvidar lo que ha vivido. Una de las cosas, amado hermano, que más nos pueden llegar a señalar como seres humanos son aquellas cosas que están referidas a nuestra conducta humana. Si por alguna situación hemos cometido un error en nuestra vida y este tiene que ver con quizá un acto moral, quizá tomamos algo que no nos correspondía o quizá mentimos o quizá traicionamos o posiblemente rompimos un pacto de fidelidad conyugal y cometimos adulterio o nos vimos involucrados en un acto de inmoralidad como es la fornicación. Todo esto produce en nosotros una señal que en muchos de los casos no solamente nos va a señalar por un tiempo. La gente nos observa y la gente puede tener una descripción de nuestra vida en base a las decisiones que nosotros hemos tomado. Las personas pueden emitir juicios en base a lo que ven en nuestra vida. Lamentablemente, nuestras decisiones equivocadas muchas veces no solamente hacen que la gente nos pueda señalar por algún tiempo, sino que en ocasiones estos actos nos arrastran y los traemos sobre nuestros hombros durante el resto de nuestra vida. Por estas razones que usted y yo necesitamos tomar mucha atención en las decisiones que usted y yo día con día tomamos. Yo considero que una de las cosas más valiosas que tenemos como seres humanos es la reputación. En Cristo diríamos el testimonio. La Biblia nos dice que vale más el buen nombre que las riquezas. Vale más que tengas un buen testimonio, vale más que tengas una buena reputación que las riquezas.
Y si la Biblia expresa esto, es porque la palabra de Dios nos quiere orientar acerca de aquello a lo cual debemos de darle especial valor en nuestra vida. La Biblia nos da algunos ejemplos de hombres que cometieron errores en su vida y cómo esos errores marcaron su vida a los ojos de los demás. Pondríamos como ejemplo la vida de David. Dios, cuando se refiere a David, dice que ha encontrado en David un hombre conforme a su corazón. Digan conmigo, un hombre conforme a su corazón. Saúl había desobedecido a Dios, se había apartado de la voluntad del Señor y el Señor lo desechó como rey. Y le dijo al profeta Samuel: ve a la casa de Isaí y unge al hombre que yo te diré. Y Dios le dice al profeta que había encontrado en David un hombre conforme a su corazón. Entonces David es promovido a nivel de rey y David comienza a gobernar al pueblo de Dios. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia nos dice que llegado un tiempo, David comenzó a descuidar su vida y comenzó a ser más ligero en la forma en la cual él tomaba las decisiones. La Biblia nos dice que en una ocasión, cuando debían el pueblo o el ejército de Israel junto con el rey salir a la batalla, David se quedó en su palacio. Y nos dice la escritura que David codició a una mujer casada con uno de sus soldados. Este hombre se llamaba Urías y la mujer que David codició se llamaba Betsabé. La Biblia nos dice que David la tomó para sí, se acostó con ella y la dejó embarazada. Pero como todo ser humano, David buscó que su reputación no se viera afectada. ¿Qué dirían del rey que había cometido adulterio? ¿Qué dirían de este hombre que había sido pregonado como un hombre conforme al corazón de Dios, ahora viendo su moralidad rebajada y lastimada hasta el punto de procurar la muerte de un hombre inocente? David dijo: nadie tiene que enterarse de esta situación que he vivido, así que voy a intentar cubrirla. ¿Cuántas veces nosotros no tratamos de esconder nuestra intimidad de los ojos de la gente? ¿Cuántas veces no estamos tratando nosotros de maquillar una apariencia y de parecer algo que en realidad nosotros sabemos que no somos? Acompáñeme por favor a segundo libro de Samuel. Y vamos a analizar el contexto en el cual se está desarrollando esta historia de David. Segundo de Samuel, capítulo 11. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que muchos seres humanos están tratando de cubrir sus errores con acciones piadosas, las cuales quizá puedan mantener una apariencia a los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios nada pueden ocultar, porque Dios todo lo ve. Diga conmigo: Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. ¿Usted está consciente de esta expresión? ¿Está consciente de esta declaración? Dios todo lo ve. Muchas veces estamos tratando de vivir una vida doble, pensando que si lo hacemos en lo oculto, que si logramos de alguna manera aparentar ante el pastor, ante la iglesia, nadie se está dando cuenta de lo que hacemos. Dios te ve cuando estás consultando pornografía por la internet. Dios te ve cuando te estás masturbando. Dios te ve cuando estás fornicando. Dios te ve cuando estás adulterando o codiciando a una mujer o un hombre que no es tu cónyuge. Dios te ve cuando estás mintiendo. Dios te ve cuando estás tomando algo que no te pertenece. Muchas personas están tratando de ocultar su vida delante de los ojos de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios todo lo ve. Tenemos un Dios que es omnisciente. Él todo lo ve. Él no solamente ve nuestras acciones. Dios incluso ve lo que nosotros sentimos, pensamos y deseamos. Él lo ve todo. Él pesa las intenciones de nuestras palabras. Quizá usted, por hacer sarcasmo de alguien, le diga: ay, qué bien te queda el color café, y por dentro está pensando: ay, qué pésimamente se le ve. Dios está pesando la intención de sus palabras. Para Dios nada escapa de su vista. Él todo lo ve.
Y David tuvo que aprender esta verdad de una forma dura en su vida. Fíjese lo que dice la escritura, segundo de Samuel capítulo 6. En el verso 5, Betsabé le manda una cartita con corazoncitos a David y le dice, ¿qué crees? Sí quedé embarazada. Híjole. Entonces David le envía ese mensaje a Joab y le dice, mándame aquí a Urías el hitita. David dice, mándame al esposo de Betsabé porque quiero maquillar mi error y no quiero que la gente vea mi fracaso, mi debilidad, mi carencia. Voy a tratar de ocultar aquello que he hecho. Y dice la palabra de Dios, verso 7, que Joab así lo hizo. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Imagínese usted que David se acaba de acostar hace un tiempo con la esposa de Urías, resulta que está embarazada, entonces David le manda una carta a Joab y le dice, mándame a Urías, y llega Urías y le dice, ¿cómo estás? Mira, te he mandado llamar porque he sabido que eres un buen soldado y quiero estimular en ti el que sigas sirviéndome con fidelidad. Entonces en este periodo de guerra te quiero dar unas pequeñas vacaciones. Ve y acuéstate con tu esposa. ¿Qué es lo que quería David? Que Urías fuera a su casa, se acostara con su esposa y su esposa al siguiente mes dijera, ¿qué crees? En esa noche, ¿te acuerdas cuando viniste? El único día que estuvimos juntos. Pues aquí está. Quedé embarazada y nadie pensará mal de David, porque ¿qué diría la gente del rey? Tenía concubinas, tenía esposas, tenía todo lo que él quería, pero había codiciado algo que Dios había prohibido en la ley. Y él trataba de ocultar de los ojos de la gente lo que era evidente a los ojos de Dios. Pero David, preocupado porque nadie lo supiera, se olvidó de arreglar su vida con Dios. Y eso comenzó a llevarlo en un proceso de decadencia. ¿Por qué? Porque Urías no quiso acostarse con su esposa. Urías dijo, ¿cómo me voy a acostar con ella mientras que Joab, el jefe del ejército de Israel, y todas las tropas están durmiendo al aire libre? ¿Cómo voy a ir yo a gozar con mi esposa si ellos están arriesgando su vida? Yo no puedo hacerlo. Y la Biblia nos dice que Urías se quedaba a dormir con la guardia del templo. Mire, vamos a leer, por favor. Dice, verso 8, luego David le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa. Así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? David quería que Urías fuera a su casa y se acostara con su mujer para maquillar lo que sus actos tendrían como consecuencia. Y la Biblia nos dice que en ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Diga conmigo, logró emborracharlo. Esta expresión en la escritura nos habla acerca de la intención de David al invitarle un banquete a Urías. David decía, si no te vas a meter a tu casa y acostarte con tu esposa por la buena, lo harás por la mala. Entonces David estaba platicando, yo me puedo imaginar todas las reseñas de guerra y contándole y sirviéndole más vino, más vino, más vino, hasta que Urías estaba completamente ebrio. Y David le dijo, ahora sí, ve a tu casa y acuéstate con tu esposa. Y Urías, ¿sabe una cosa que hizo? No fue. Fíjese lo que dice la escritura. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se le envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura.
Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. David dice, este hombre no se va a acostar con su esposa. Y esta mujer no puede evitar que el niño que está dentro de ella siga desarrollándose. Pronto va a ser evidente que Urías no se quiso acostar con ella y entonces la gente va a decir, ¿quién será el papá de ese niño? Y todos dirían, yo supe que el rey la mandó llamar. ¿Qué dirían de ese hombre? Ese hombre que había sido proclamado un hombre conforme al corazón de Dios. David estaba en tremendo problema. ¿Cómo le hago para solucionarlo? Para que la gente siga pensando cosas correctas acerca de mí. Y él dijo, ya sé, voy a matar a Urías para que una vez que Betsabé esté viuda, pues yo como que me compadezco de su dolor, la traigo al palacio, me caso con ella y entonces cuando la gente le vea crecer su estómago y cuando dé a luz vamos a decir que es sietemesino, pero finalmente pues nadie va a saber. Decimos, fue en esa noche de luna de miel. Él pensaba que las cosas le iban a salir perfectas. Tenía diseñado su crimen perfecto. Porque él quería guardar una apariencia. Pero fíjese lo que la Biblia nos dice ahí en el verso 26 al 27. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. David creía que con haber maquillado las circunstancias y haber ocultado sus actos de los ojos de los hombres, también estaban ocultos de los ojos de Dios. Y oh sorpresa, Dios todo lo ve. Dios se dio cuenta cuando David codició a Betsabé en su corazón y cuando el Espíritu del Señor se le oponía y le decía, esa mujer no la puedes tomar porque tiene un esposo. Y David resistió al Espíritu Santo e hizo lo que él quiso. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en pecado, hemos transgredido el mandamiento de Dios porque hacemos lo que nosotros queremos, resistiendo así al Espíritu de Dios? Y después de que lo hacemos, queremos que las cosas sigan ocultas, sigan sin conocerse, que nadie lo sepa, porque ¿qué van a decir de mí? David lo intentó y parecía que todo le iba a funcionar de maravilla. Pero la Biblia dice, Dios lo había visto. David tuvo que aprender duramente esta verdad de que entendiera que de Dios era imposible ocultar las cosas. David sabía que él podía esforzarse por ocultar su vida a los ojos de los hombres, pero que no podía escapar de Dios. Y hoy usted y yo debemos estar conscientes de esta verdad. Usted puede aparentar una vida moral de rectitud a los ojos de los hombres, pero ninguno de sus actos escapa a la mirada de Dios. Ninguno de sus actos puede ocultarse de los ojos de Dios. Sus intenciones, sus pensamientos, sus deseos están desnudos a los ojos de Dios. David tuvo que aprender esto de una forma cruel, porque en una ocasión, pasados los meses, llega Natán con él y le dice, David, hay una situación en el pueblo. Fíjate que un hombre que tiene muchas ovejas recibió una visita y no queriéndole dar ninguna de sus ovejas, le quitó a otro hombre su única oveja, la cual dormía en su regazo, la cual alimentaba, y se la dio a su invitado para no disponer ninguna de sus ovejas. David arde en ira y dice, el tal debe de pagar 4 veces lo que ha hecho. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. No era la primera vez que Natán visitaba a David después de haber estado David con Betsabé. Ellos tenían una relación muy cercana. Podríamos decir que Natán era uno de los consejeros de David. Entonces quizá se veían cada 15 días, cada 3 semanas.
Y Natán se sentaba a la mesa del rey. Y Natán le preguntaba a David: David, ¿cómo has estado en tu vida espiritual? ¿Cómo te sientes? Y como muchos de nosotros, en automático respondía: bien. Él sabía que había asesinado a un inocente. Él sabía que había cometido adulterio. Y él pensaba que como los hombres no lo habían descubierto, Dios también no lo vería. Mucho tiempo estuvo ocultando lo que en realidad era su vida. Hasta que un día Dios le reveló a Natán qué era lo que sucedía con David. Y entonces aquello que David había mantenido oculto por mucho tiempo tuvo que salir a la luz. No hay nada que usted pueda esconder de los ojos de Dios. Sus más íntimos pensamientos están desnudos delante de los ojos de Dios. David fue marcado a los ojos de los hombres. Tal es el caso que hoy, cuando se refieren a su hijo Salomón, se refieren al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. En la genealogía del Cristo, en Mateo, usted puede encontrarlo, Mateo capítulo 1, cómo es que se refiere en esa genealogía a David y Salomón vinculados a la esposa de Urías. No dice David y Betsabé tuvieron por hijo a Salomón. No, dice David y la esposa de Urías. La historia vuelve a señalar el error de David. ¿Y cuántas veces nosotros hemos cometido errores, hemos cometido faltas que nos están señalando, que están apuntando a nuestra vida? ¿Cuántas veces estos errores nos han marcado a los ojos de la gente? ¿Cuántas veces estos errores, aunque nadie los ha descubierto, han marcado nuestro corazón y nos señalan ante Dios? Y nos impiden tener una relación real y profunda con Dios porque nos sentimos rechazados por Él a causa de nuestros pecados. David supo lo difícil que es tratar de ocultarse de Dios. Sus decisiones marcaron su vida. Ahora le pregunto, si es tan difícil poder borrar de la mente de la gente el testimonio que nosotros presentamos ante ellos, nuestras acciones. Hay personas que están marcadas por tomar lo que no es propio para toda su vida. Personas que están marcadas por una u otra actitud, una u otra práctica. Y eso los ha marcado para siempre. Y la gente se refiere a ellos en base a lo que sus actos les llevaron a manifestar. Si es difícil que yo pueda borrar de la mente de la gente aquellos errores que yo he cometido, ¿qué puedo hacer para que Dios no los vea? ¿Qué puedo hacer para que Dios no vea más mis errores y mis faltas? ¿Cómo puedo yo, pecador, presentarme delante de Dios y saber que Él no ve mis errores, saber que Él no ve mis faltas? ¿Sabe qué es lo que Dios no ve? La respuesta es muy simple. Lo que Dios no ve es lo que la sangre de Jesús ha cubierto. Lo único que Dios no ve es lo que la sangre de su Hijo Jesucristo puede cubrir en tu vida. Es lo que Dios no va a ver jamás. Lo que la sangre de Jesús puede cubrir. Porque quizá tú has cometido muchos errores en muchas áreas de tu vida. Y hay cosas que te han señalado, hay cosas que te han marcado. Hay cosas que no te permiten levantar tus manos y adorar a Dios con intensidad, porque esa marca en tu vida te condena, te señala. El diablo utiliza tu pasado para frustrar tu futuro. Y él te dice: ¿cómo pretendes servir a Dios? ¿Cómo doblas tus rodillas, hipócrita? ¿Cómo te atreves a cantar? Trae condenación sobre actos que en algún momento cometiste y trata de condenar tu vida. Y nosotros decimos: es cierto, lo hice, no soy digno. Pero para esto vino Jesús.
para que al entregarse por usted y por mí, a través de su sangre, nuestros pecados fueran cubiertos. Y si nuestros pecados son cubiertos, déjeme decirle una cosa, Dios ya no ve más ese pecado. La Biblia dice algo muy importante. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. David por mucho tiempo estuvo viviendo cómodamente diciendo: yo soy un ejecutor de la justicia. La gente venía a David para que David emitiera juicio sobre las disputas o los problemas que de alguna manera estaban sobre la nación de Israel. Él, a los ojos de la gente, era un practicante de la justicia, pero en lo íntimo David no había practicado la justicia. Había algo que David había tratado de ocultar de los ojos de los hombres, pero que no estaba oculto delante de los ojos de Dios. Por eso es que debemos de considerar lo que dice el apóstol Juan. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, pero continuamos practicando nuestros pecados, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo Jesucristo le limpia de todo pecado. No importa cuántos errores haya cometido usted en su vida, no importa de cuántas cosas hoy usted esté arrepentido, mientras que usted no presente esas situaciones delante de la sangre de Dios, seguirán presentes delante de Dios como si hubieran sucedido hoy. Como seres humanos tendemos a querer olvidar las cosas y cometimos adulterio y tratamos de sacarlo del sistema y decimos: bueno, lo voy a olvidar, fue un error. ¿Sabe una cosa? Mientras que usted no arregle esa situación con Dios, ese pecado sigue delante de Dios como si lo hubiera cometido hoy en la mañana. Pero cuando usted viene a la sangre de Jesús, cuando usted viene a la sangre carmesí del Cordero de Dios y expone su pecado, la sangre le lava, le limpia. Y Dios no vuelve a ver ese pecado. Dios no vuelve a tener memoria de ese pecado en su vida. Dice la Escritura: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Hoy son muchas las personas que están viviendo una farsa. Se engañan a sí mismos, considerándose justos por lo que hacen. Porque van a una iglesia el día domingo, porque entregan su dinero, porque tienen una actividad piadosa. ¿Sabe una cosa? Si nosotros creemos que no hemos pecado, si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, dice la palabra del Señor que nos engañamos a nosotros mismos. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Puede ser que a los ojos de tu familia, a los ojos de la gente que te rodea, tú seas una persona intachable, pero Dios todo lo ve. Tú sabes lo que ha sucedido en tu intimidad. Tú sabes qué cosas te desacreditan delante de Dios. Y ese es un buen día para que vengas a la preciosa sangre de Jesús y sean limpiados tus pecados. Este es un buen día para que expongas tu debilidad, tu fragilidad, tus carencias delante de Dios y confieses tu pecado, y entonces la sangre preciosa de Jesús te limpie y nunca más el diablo puede utilizar tu pasado para condenarte. Porque el diablo utiliza tu pasado para condenarte y restregártelo cada vez que intentas comprometerte más con Dios, porque no lo has confesado y la sangre no lo ha cubierto. Cada vez que tú confiesas tu pecado, el acusador de los hermanos, el acusador de la iglesia, viene delante de Dios y te acusa, y Dios le dice: yo no veo nada, ya lo limpié. Satanás utiliza tu pasado para restregártelo y condenarte y acusarte. ¿Y cuántas veces te sientes inapropiado, inadecuado?
para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hay un pasado que pesa sobre de ti. Pero es tiempo de que hoy la sangre de Jesús te haga libre, la sangre de Jesús te limpie y tú puedas decir: no hay ninguna condenación sobre mi vida, porque la sangre del Hijo de Dios me ha limpiado. No importa lo que tú hayas hecho, puedes presentarte delante de Dios limpio. Fíjese, es como cuando sucede, cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida. Ven, Emanuel. Le he pedido a este joven que pase para que les muestre una realidad que vivimos todos nosotros. Y él ha nacido y comienza a experimentar la vida. ¿Y cuántos recuerdan esta edad? Qué padre era, ¿verdad? ¿Cuántas cosas él puede planificar para su futuro? Si usted volviera a tener esta edad, ¿cuántos errores no cometería? ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Pues él se siente sabio en su propia opinión y comienza a tomar decisiones y dice: sí voy a andar con esa chava, aunque todo el mundo me diga que no me conviene, sí voy a andar con esa chava. Entonces se equivoca y viene aquí una pequeña cicatriz en su vida. Y dice: me voy a ir con los cuates, ¿qué tiene de malo? Que yo también esté a la onda, esté a la moda. No voy a ser un aburrido, anticuado. Yo también le voy a entrar a la caguama, le voy a entrar al cigarro, voy a aventarme por ahí 2, 3 jalones. Y entonces comete error y entonces tiene otra cicatriz en su vida. Y después de eso él razona de la siguiente manera: no soy feliz con mi familia, me voy a ir y voy a iniciar otra relación con otra persona. Y eso expone su vida a otra herida. ¿Cuántos de ustedes están caminando así por la vida? La gente los mira y pueden ver las marcas que tus actos, tus decisiones han traído a tu corazón. Pero cuando un hombre conoce la gracia de Dios y se acerca a Jesús, entonces puedes venir ante esa sangre y esa sangre preciosa te cubre. Esa sangre limpia. Y entonces Dios ya no ve esos errores, esas fallas, esas equivocaciones. Dios ya no lo ve. Dios ya no lo ve. Nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, porque el Hijo de Dios te ha hecho libre. Y qué maravilloso, gracias. Qué maravilloso es cuando un hombre que ha sido quebrantado por la vida, que ha tomado malas decisiones, puede venir a la sangre y ser nuevamente lavado. Puede venir a la sangre y decirle a Dios: no veas mis errores, no veas mis faltas, no veas mi pecado. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios, que es fiel y justo. Dios, que es fiel y justo, quiere perdonar tu vida. Hay muchas personas que están viviendo con un gran peso sobre sus vidas, porque no están dispuestos a exponer su naturaleza a los ojos de Dios. Quieren tratar de seguir maquillando las cosas. Pero sabes una cosa: cuando tú te presentas delante de Dios, Dios no te va a condenar, Dios te va a limpiar, Dios te va a justificar, Dios va a hacer una obra poderosa en tu vida. Pero tú necesitas exponerte a la sangre. Es la sangre de Jesús la que nos limpia. Es la sangre de Jesús la que nos perfecciona. Es su sangre la que nos justifica. Es su sangre la única que puede hacer que Dios no vea nuestra fragilidad. ¿Cuántos errores hemos cometido en la vida? ¿Cuántos errores nos han marcado a los ojos de la gente? ¿Cuántos errores han marcado nuestro ser espiritual a los ojos de Dios? Y nos sentimos que no podemos presentarnos delante de Dios y levantar nuestras manos, porque hay algo en nuestro interior que nos grita: hipócrita, falso, mentiroso, que no te acuerdas de lo que hiciste.
¿No te acuerdas de aquello que practicaste? ¿No lo recuerdas? Pero cuando has venido a la sangre de Jesús, la sangre de Jesús te limpia y entonces ya no hay memoria del pecado. La Biblia nos dice que en la ley, cuando el sumo sacerdote tenía que presentarse una vez por año delante de la presencia del Señor y hacer expiación por él, su familia y todo el pueblo, la Biblia dice que tenían que sacrificar un toro y ofrecerlo a Dios. La Biblia también dice que después de haber sacrificado este animal, debía presentarse delante del sumo sacerdote 2 machos cabríos. Se habría de echar las suertes para escoger a uno de estos machos cabríos para ser sacrificado y puesto sobre el altar, completamente consumido por el fuego en ofrenda a Dios. Pero el otro macho cabrío sería un macho cabrío en el cual el sacerdote impondría sus manos, confesaría los pecados del pueblo y después llevarían ese macho cabrío al desierto y ahí lo soltarían. En este ejemplo que encontramos en el libro de Levítico, la Biblia nos está diciendo la obra redentora que Cristo Jesús realizaría en nuestro favor. Él como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca. El precio de tu paz fue sobre de él. Él siendo justo fue tratado como pecador para que a través de él nosotros fuésemos hechos en él justicia de Dios. Lo que te estoy diciendo es que ese primer macho cabrío que era sacrificado y consagrado a Dios en su totalidad representa el pago que Jesús tuvo que llevar a la cruz para que tú y yo hoy tuviéramos paz. El otro macho cabrío que después de haberle impuesto las manos era lanzado al desierto representa el olvido. Dios, cuando perdona un pecado, jamás lo vuelve a traer a su memoria, jamás lo vuelve a tener presente. Dios no lo vuelve a ver. Dios no lo vuelve a ver. ¿Cuántas cosas en nuestra vida muchas veces nos tienen limitados por el pasado? Y quizá tuviste una vida difícil y tomaste decisiones difíciles que hasta el día de hoy te han marcado y te han señalado. Pero ¿sabes una cosa? El tener paz con Dios comienza cuando venimos a la sangre. Puedes esforzarte por tratar de maquillar tu vida y tratar de tener una vida más o menos estable. Pero solo en Jesús hay perdón de pecados. Cuando Natán llegó con David, le dijo: tú eres ese hombre. David no trató de ocultar o seguir manteniendo esa fachada de justicia. David reconoció su pecado. David dijo: he pecado. Hoy somos muchos los que tratamos de minimizar nuestros pecados delante de Dios, cuando debiéramos de exponer nuestro pecado como lo que es. Decimos: ay Dios, perdóname porque tengo un poco de debilidad con el sexo opuesto. Deberías de decirle: Dios, quítame lo lujurioso. Ay, tengo un poco de problema para tomar lo que no es mío. Mejor dile: Dios, perdóname porque soy un ladrón. Tratamos de minimizar aquello que corresponde a nuestra responsabilidad. Y olvidamos conscientemente de que Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros deseos. Aún la palabra no está en nuestra boca y Dios ya la conoce toda. Es tan importante que nosotros entendamos esta verdad. No podemos ocultar nada delante de los ojos de Dios. No puedes ocultar ninguna cosa. Acompáñame al Salmo 139, versos del 1 al 12. Salmo 139, a partir del verso 1. Dice la palabra de Dios así: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto.
Aún a la distancia me lees el pensamiento. ¿Sabía usted que Dios conoce sus pensamientos y que Satanás no los puede conocer? Satanás no sabe cuáles son las intenciones que hay en sus pensamientos, pero Dios sí. Porque nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe. Satanás no. Verso 3. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Diga conmigo, Dios todo lo ve. Aún no llega la palabra a mi boca y tú ya la conoces toda. Ay, es que de repente se me salen una que otra mala palabra. ¿Por qué no le dices a Dios, Dios, quítamelo lépero? Minimizamos nuestra responsabilidad y pecado es pecado a los ojos de Dios. Fíjese lo que continúa diciendo la escritura, verso 6. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. David ya ni siquiera se esforzaba por entender la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Es algo que supera mi capacidad de razón. Y David concluye, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. ¿Cuánta gente pretende ocultar su vida de los ojos de Dios? Y pretende que por ocultarse de los ojos de la gente, ocultarse de los ojos del pastor, ocultarse de la gente de la iglesia y practicar en secreto pecado, su vida está bien. Lo único que Dios no ve es lo que la sangre de Jesús ha cubierto. Lo único que Dios no ve es lo que tú has confesado como pecado delante de Dios y la sangre de Jesús ha cubierto. Yo recuerdo cuando era niño que en ocasiones teníamos que ir al pueblo en el cual vivía mi abuelo y a veces no me gustaba ir mucho ahí porque pues no tenía todas las comodidades que hay en la ciudad. Entonces de entrada para bañarme mi mamá tenía que llenar una tina con agua y era jicarazo o cubetazo y no me gustaba porque también el agua no estaba muy calientita. Entonces recuerdo que en aquel tiempo, pues a mí cuando me tocaba ir, yo prefería estar y escabuirme para no bañarme tanto tiempo como pudiera. Si yo podía pasar 2, 3, 5, o si yo deseaba los 15 días sin bañarme, para mí estaba genial. Y llegaba el momento en el cual mi mamá me decía, tienes que bañarte. Samuel, ¿a qué hora te vas a bañar? Ya te pongo la tina. Y yo no quería en realidad, pero tenía que hacerlo y finalmente yo tenía que estar en la tina y usted sabe, pues ahí el frío, ¿no? Y el agua y todo el relajo. Y de repente llegaba el momento de tener que lavar mis axilas y decía, Samuel, a ver, lávate tus axilas. Y yo tenía frío. Y no, lávate, no. Y en una ocasión, yo creo que Dios le iluminó. Y dice, ¿sabes qué? Hay una vecina aquí cerca que nunca se preocupó porque sus hijos se lavaran las axilas. ¿Y qué crees? Le digo, ¿qué? Dice, le salían gusanos a los niños. Me aguanté el frío, me aguanté el dolor y dije, me tengo que lavar. Pero ¿cuántas áreas de su vida están hoy con gusanos porque usted no las quiere exponer a los ojos de Dios? ¿Cuántas áreas de su vida están quebrantando su felicidad porque usted solo ha querido olvidarlo y no lo ha presentado delante de Dios? ¿Cuántas cosas en nosotros se están pudriendo, se están muriendo dentro porque no las hemos expuesto al poder de la sangre? El diablo las sigue utilizando para condenarnos, las sigue utilizando para hacernos sentir que no somos dignos de estar delante de Dios. Pero ¿sabe una cosa?
Dios tiene poder para liberarnos de toda condenación a través de la sangre de Jesús. Cuando Natán se presentó delante de David, Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y David dijo: yo soy, yo he pecado. Él reconoció la magnitud de su pecado. Y las primeras palabras que salen de la boca de Natán es: no morirás. ¿Cuál es el secreto en este punto de la escritura? El pecado no confesado trae muerte a la vida del hombre, pero el pecado que es confesado por medio de la sangre de Jesús se trae nuevamente vida a la vida de aquel que ha sido justificado. No morirás, no morirás. David ciertamente sufrió las consecuencias de sus actos, pero la confesión de pecados y el poder de la sangre de Jesús detuvo el juicio sobre su vida. Cuando el hombre está caminando en pecado, hay un juicio inminente sobre su vida. Para ti te es divertido estar viviendo en fornicación. Te parece excitante el tener una y otra pareja sexual fuera del matrimonio. Pero déjame decirte que mientras no presentes este acto, estas decisiones delante de Dios, tu pecado te va a alcanzar. Es solo la sangre de Jesús lo que puede hacer que tus pecados no sean evidentes a los ojos de Dios. Es solo la sangre de Jesús la que te puede presentar limpio y justo delante de Dios. La palabra de Natán para David: no morirás, trajo alivio a David, porque no estaba viendo a Natán en una comida social. Lo estaba viendo como el profeta de Dios. Y lo que Natán pronunciara vendría sobre David. Dios le había dicho: vas a emitir sobre David juicio. Pero cuando David reconoció su pecado, Dios habló al profeta y le dijo: dile que no va a morir. Mi gracia lo ha cubierto. Mi gracia ha cubierto su pecado. Necesitamos ser transparentes delante de Dios. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando David oyó de los labios de Natán: no morirás, una enorme losa de culpabilidad fue quitada de los hombros de David. Y entonces él puede escribir cosas como estas. Ahí en el Salmo 32, versos 1 y 2 dice la escritura: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. David había adulterado, David había mentido, David había asesinado, y ahora podía decir: no debo nada, porque la sangre de Jesús había limpiado su vida. David estaba alegre. Una de las cosas que produce el ser justificado por Dios es libertad y gozo. Libertad. Libertad que no tenemos mientras que el pecado está presente delante de los ojos de Dios. Por eso David dice: feliz, más que feliz sea aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Y entonces el diablo quiere señalar tus áreas de debilidad. Y Dios dice: yo no veo nada. Y Dios se cierra así el ojo. Ya mi hijo lo cubrió. Ya mi hijo te ha hecho justo delante de mí. ¿Se da cuenta? Qué hermoso es poder decir: yo me presento delante de Dios justo. La Biblia dice
que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En consecuencia, mire qué hermosa traducción. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue muerto por nuestros pecados, pero resucitó para justificarnos. Y la consecuencia que estaba escondida en los dos machos cabríos es que usted y yo nos podamos presentar delante de Dios justos, limpios, sin nada que pueda condenarnos, en paz, porque quien está delante de nosotros es Jesús. Entonces puedo presentar y puedo tomar a un hombre lleno de carencias, lleno de debilidades, lleno de errores y pasiones equivocadas, a un hombre que ha cometido muchos errores en su vida. Y al estar delante de Dios, Dios ve a Jesús. Esta es la justicia de Dios. Lo que Dios ve no es lo que nosotros somos ni lo que nosotros hemos hecho. Dios ya no puede ver esos errores cuando la sangre ha cubierto nuestra maldad. Lo que la sangre ha cubierto es lo único que Dios no puede ver. Por eso usted necesita venir esa sangre. Venir esa sangre para que lo justifique. Venir esa sangre para que lo lave, para que lo limpie. Solo de esa manera vamos a podernos presentar limpios y justos delante de Dios. En una ocasión Jesús estaba platicando con la gente, le enseñaba a sus discípulos y Él les dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Porque no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Y nosotros hemos venido a Dios con una vida destrozada, con una vida tan limitada a causa de nuestras malas decisiones. Pues sabes una cosa, Dios quiere que vengas a Él para que te arrepientas y a través de su sangre, la sangre de su Hijo Jesús, tú seas limpiado. Tus actos son una pesada carga, una condena que has llevado mucho tiempo sobre tus hombros. Hoy debes de dejar que Jesús te libere de esas cargas. Hay una historia en la Escritura que me impresiona y muchas tienen que ver con esto. Jesús se acercaba a los pecadores. En una ocasión encontraron a una mujer en el acto mismo de adulterio y los religiosos la sacaron de su tienda, la exhibieron, la avergonzaron y estaban dispuestos a apedrearla. Y como Jesús estaba cerca, le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado que apedremos a tales mujeres. Y Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. El problema no era cumplir con la ley, el problema era lo que les motivaba a ellos a cumplir la ley, porque ellos no se examinaban a sí mismos en cuanto a su condición. Solo querían ejecutar la ley sobre aquellos que a sus ojos merecían ser acusados, ser condenados. La Biblia dice que todos ellos fueron dejando sus piedras y se fueron. La Biblia nos narra de otra historia en la cual también otra mujer estaba siendo señalada. Y la Biblia nos lo muestra como el caso de la mujer pecadora. Diga conmigo: una mujer pecadora. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que son pecadores? A veces vivimos con una falsa conciencia, donde creemos que Dios se sacó la lotería con nosotros. Y no nos humillamos porque creemos que no necesitamos ser perdonados, cuando la realidad es que somos pecadores. Justo y perfecto solo es Jesús. Y es por su sangre, por la comunión con su Espíritu Santo, que tú y yo podemos vivir en santidad. Acompáñeme a Lucas, por favor. Lucas capítulo 7.
versos del 36 en adelante. Y dice la palabra de Dios: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama, diga conmigo, tenía fama de pecadora. De pecadora. Tenía fama de pecadora. Esa mujer comenzó a desarrollar su vida y ella no valoró su reputación, no cuidó su testimonio. Y comenzó a vivir la vida según las cosas se iban dando. Y tomó muchas decisiones equivocadas en su vida, a tal punto que su fama fue fracturada y comenzó a ser señalada por toda la gente. La gente la tenía bajo el concepto de pecadora, una mala mujer. Y la Biblia nos dice que cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, no lo expresó, era algo que estaba en su mente: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Jesús conocía los pensamientos de este hombre, porque nada está oculto a los ojos de Dios. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Entonces Simón contestó: supongo que aquel a quien más se le perdonó. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Yo puedo imaginarme este cuadro y está Jesús comiendo en la casa de Simón. Y esa mujer se entera que Jesús está comiendo en la casa del fariseo. Y a ella no le importa lo que la gente pueda decir de ella. Le interesa lo que Dios dice acerca de ella. Ella llega a los pies de Jesús y comienza a lavarlos con sus lágrimas. Es una mujer que no llora por emoción, es una mujer que llora por convicción. Y el único que puede convencerte de pecado, justicia y juicio es el Espíritu de Dios. Cuánta gente hoy vive autosuficiente, autojustificada, porque cree que lo que hace le va a dar acceso al cielo y no están conscientes de que son unos miserables, de que están viviendo inmersos en el pecado, alejados de Dios. Esa mujer entendió su condición y dijo: no importa la fama que yo tenga a los ojos de los demás, quiero comenzar a arreglar mi vida con el único que puede devolverme la paz. Esta vida que he estado viviendo ha sido una vida tan loca, tan ajetreada, con tantas malas decisiones, que tengo una losa sobre mis hombros muy pesada y ya no la quiero llevar. Por eso ella, cuando vio a Jesús, corrió hacia él y lloraba a sus pies arrepentida. Ella en su mente pasaba cada escena de errores en su vida: adulterios, aventuras, robo, mentira. Y ella no podía expresar palabras porque la convicción del Espíritu era tan fuerte
que no podía articular ni siquiera perdóname. Ella solo lloraba y lavaba los pies del maestro con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos y ungía sus pies con ese perfume. Y Jesús encara a Simón y le dice: a tus ojos ella es una pecadora, pero déjame decirte que yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Tus muchos pecados te han sido perdonados. Tu multitud de fracaso ha sido borrada. Esto solo lo puede hacer Jesús. La gente que había sido invitada dijo: ¿y quién es este para perdonarle pecados a esa pecadora? Y Jesús dijo: ni los peles. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. A mis ojos no veo nada. A mis ojos no veo nada. ¿De qué condenarte? ¿De qué acusarte? No hay nada. Por eso dice la Escritura de manera tan hermosa en Romanos capítulo 8 verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La religión no puede proveerte la paz que tú necesitas. Solo la sangre del Hijo de Dios puede limpiar tus pecados. Solo la sangre del Hijo de Dios puede limpiarte. No importa qué religión usted que me escucha practique, solo la sangre del Hijo de Dios puede presentarlo justo delante de Dios. Usted puede tratar de olvidar sus pecados de iniquidad, sus actos de inmoralidad, pero estos siguen presentes delante de Dios mientras que la sangre no los cubra. Necesitamos venir a Él para que la sangre nos cubra y entonces, como esa mujer, escuchar de los labios del Maestro: yo no veo ningún pecado en ti. ¿No sería eso algo maravilloso? David escuchó de labios de Natán: no morirás. Cuando David escuchó de labios de Natán: ese hombre eres tú, David estaba pensando: ¿me enterrarán en el campo de los reyes? Esto se va a saber. ¿Qué van a decir de mí? Todo eso aplastó a David. Pero cuando oyó: no morirás. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Dichoso aquel a quien se le borran sus pecados. Yo le pregunto esta tarde: ¿tendrá algo que presentar delante de la sangre de Jesús? Póngase de pie y vamos a orar y vamos a hacer efectiva la sangre de Jesús sobre nuestra vida. Hay tantas cosas que te han estado condenando. Hay tantas cosas que te han estado señalando. Hay tantas cosas que te han estado desacreditando. No le des la espalda a Jesús. No le des la espalda a su sangre que quiere hoy limpiar tu corazón. Si tú vienes a Él, Él te puede limpiar. Él te puede restaurar. Él puede presentarte delante de Dios justo. La Biblia dice: pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que su sangre preciosa comience a limpiar nuestra vida. ¿Está de acuerdo?
Pero si confesamos nuestros pecados, es decir, usted tiene que pronunciar esos pecados y esas cosas con las cuales ha ofendido a Dios. No necesita oírlo la persona que tiene a su lado, ni tiene que escucharlo nadie más. Con que usted lo alcance a oír es suficiente. ¿Por qué? Porque su conciencia tiene que escuchar que eso fue confesado. Y entonces la sangre de Jesús no solamente va a liberar su espíritu, sino que va a traer paz a su conciencia, porque es algo que ya fue presentado delante de Dios. Ahí en el lugar donde usted se encuentra, levante sus manos a Dios, y usted puede hacerlo. Cierre sus ojos, incline su rostro y comience a pedirle a Dios que Él perdone su pecado. Dile: perdona mi pecado, Dios. Perdona mi pecado. Quebrántate, humíllate delante del Dios que es santo. Expon tu pecado, expon tu vida y dile: Dios, perdona este pecado en mi vida. Expon tu vida delante de Dios. Expon tu vida delante del Rey. Deja que su sangre te limpie. Deja que su sangre borre tus iniquidades. Quiero estar limpio para ti, oh Dios. Quiero estar limpio para ti. Límpiame, oh Dios. Límpiame, límpiame, límpiame. Dile: Espíritu Santo, límpiame con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús. Quiero hacer un llamado para todos aquellos que están batallando con un área en su vida. Aquellos que dicen: yo necesito presentar esto delante de Dios y hoy quiero ponerle un punto final en mi vida. Si tú estás batallando con algún área en tu vida y tú deseas que la sangre de Jesús te limpie, te liberte, vamos, sé valiente y pasa aquí al frente. Quiero orar por ti. Cuando venimos a Cristo, Él no nos señala, Él nos justifica, Él nos santifica, Él nos perfecciona. Si usted necesita presentar un área de su vida delante de Dios, este es el momento. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ¿sabe una cosa? En este momento